enseñanza muy contundente para nuestra vida hoy, nuestro presente. A pesar de haber sucedido hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, milenios atrás, Dios a través de esta historia sigue queriendo, como dije, darnos una lección. Hay cosas que debemos aprender. La semana pasada había dicho que la historia del pasado nos ayuda a nosotros hoy. ¿Para qué cosas? ¿Se recuerdan? No sé si cuántos estuvieron la semana pasada, pero yo hablaba un poquito acerca de que en caso en particular, aún en el caso secular, yo decía un dicho de Napoleón Bonaparte, que todo el que se olvida del pasado, ¿qué era? Todo el que se olvida de la historia del pasado tiene riesgos a cometer los mismos errores. Está hablando de lo que se cometió en el pasado. La Biblia es para eso. La Biblia, la escritura, la historia bíblica, los hechos bíblicos, las lecciones bíblicas. Dios tiene la intención en ello de que nosotros sigamos cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Para eso es la escritura, para evitar, y si a lo mejor fuera el caso de que más de alguno de nosotros estuviéramos en una situación similar, Dios nos alerta y nos advierte que hay esperanza, que tenemos esperanza siempre y cuando nosotros vengamos al Señor con honestidad a rendir nuestra vida a Él. Dice la Escritura que Él nos puede redimir. Amén. Él nos puede perdonar, Él nos puede restaurar y hacer nueva nuestra vida. Amén. Y todas las cosas viejas pasaron, vienen a ser todas hechas nuevas, siempre y cuando nosotros otra vez nos sujetemos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él, a lo que Él ha determinado, y no el hombre. Oseas capítulo 6, y voy a leer el verso 4. Oseas capítulo 6, verso 4. Dice la Escritura, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice la Escritura, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Le hace la pregunta a Efraín. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Vuelvo a leer otra vez. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Padre, esta es tu palabra, mi Dios, y yo sé, mi Dios, que tú quieres enseñarnos algo, tú quieres advertirnos, alertarnos de algo, o tú quieres sacarnos, Señor, de alguna situación, de alguna condición en nuestra vida, porque tu plan redentor es precisamente eso. Tú quieres ir perfeccionando nuestra vida, ir moldeándola, ir cambiando nuestra forma de pensar, ir cambiando nuestro modelo de vida con el que hemos nacido. Y según David, en ese Salmo 51, en ese poema que él escribió debido a su propia experiencia, nos relata, nos recuerda, nos hace ver que nosotros de nacimiento hemos venido a este mundo en pecado. Nadie de los que habitamos este planeta está libre del pecado. Todos estamos contagiados por esa terrible y mortal enfermedad que está acabando con la humanidad entera en este mundo y en el venidero. Señor, pero tú nos das esperanza. Tú nos das, Señor, la clave para salir de allí, para ser renovados, para ser regresados al estado original del ser humano, como tú lo habías planificado y tú lo habías creado en el huerto del Edén. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, que podamos tener una experiencia en tu presencia, con tu palabra en nuestras vidas, Señor. Tú quieres hablarnos esta tarde, tú quieres alertarnos, tú quieres, como dije, sacarnos si fuera el caso que estemos allí. Y si no fuera el caso, Señor, simplemente quieres que nosotros mantengamos alerta de lo que podría apartarnos de tu amor, de lo que podría apartarnos y alejarnos de tu presencia. Señor, decíamos la semana pasada, es tan fácil salirnos de ti, es tan fácil salirnos de tu cobertura. Hay tantas ideologías, tantos conceptos, tantas ideas
que nos pueden apartar de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a concebir lo que tú has revelado en tu conocimiento y no en nuestro conocimiento acerca de ti. Por favor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Estas palabras, esta pregunta es de Dios, son de Dios a dos, podríamos decir a dos estados de Israel que fueron los únicos que quedaron en el lado del sur de Israel. Recuerden que para este entonces de Oseas, Israel ya se había dividido muchos cientos de años atrás en el reino del norte y en el reino del sur. Y para los tiempos de Oseas, Israel del norte ya había desaparecido. Israel del norte nunca quiso oír a Dios. Dios mandó mensajes, Dios mandó profetas, porque ellos se habían alejado de Dios al igual que Judá e Efraín en este caso. Pero el norte, las otras 10 tribus, las otras 10 tribus de Israel, los otros 10 estados de Israel, nunca quisieron oír a Dios la advertencia, la alerta, que se arrepintieran, que volvieran a Él. Nunca quisieron oír, entonces Dios los dispersó por todo el mundo. Hasta el día de hoy ellos están dispersos por el mundo. Quedaron las dos tribus del sur, que era Efraín y la tribu de Judá. Recuerden que Efraín y Judá son descendencias precisamente de Efraín y Judá, de Judá, dos hijos de Jacob, dentro de los 12 hijos que tuvo, que era lo que conformaban las 12 tribus de Israel, las 12 descendencias de los hijos de Jacob. Entonces son nombres personales. Ahí podríamos, si fuera el caso, poner nuestro nombre. Dios hablándome a mí de una forma personal. ¿Qué voy a hacer contigo, Gil Salinas? ¿Qué voy a hacer contigo, Ricardo? ¿Qué voy a hacer contigo, David? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque dice el Señor, el amor de ustedes es, de nosotros, dice, el amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. A mí me alerta esto, alerta mi corazón, hermanos, porque vuelvo a repetir, es muy fácil apartarse de Dios, es muy fácil apartarnos de la fe en Cristo Jesús. Decíamos la semana pasada que Israel con facilidad se desviaba, se dejaba llevar o vislumbrar por el mundo, por lo que el mundo le ofrecía, por lo que le rodeaba. Se dejaban, ¿cómo se dice? Se dejaban absorber muy fácilmente. Nosotros vemos, miren hermanos, hay tantas cosas lindas en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuánto les gusta el mundo? A mí me gusta el mundo. A mí me gusta. Hay muchas, no seremos honestos. No sé, santidad a Jehová, dice la yo no. Pero hermanos, en serio, no. Miren, de antemano le voy a decir a tantas cosas en el mundo que Dios no nos las prohíbe. Incluso el apóstol Pablo dice, todo me es permitido. ¿Verdad que sí? No. Sí, así dice el apóstol Pablo. Todo es lo mismo. Todo me es permitido. Todo me es lícito, todo me es permitido. Pero no por todo me voy a dejar llevar. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que todo está ahí al alcance. O sea, Dios dice, ahí está todo. Dios te permite, Dios te da la licencia. Mira, ahí está todo. Está ante tus ojos. Ve tras de ello. Pero dice, más no todo me conviene, más no por todo me voy a dejar ir. Más por todo me voy a dejar convencer. Entonces, dentro de todo ese todo, recuerden, cuando esa es una figura también en el huerto del Edén, cuando Dios dice, de todos los árboles podrán comer. Dice la Escritura que toda la tierra era fértil. Toda la tierra, no es como hoy, como yo explicaba hace unos días a unos hermanos, unos valores, que hoy hay muchos lugares en el planeta que son inhabitables. En aquel entonces toda la tierra era habitable. Toda la tierra estaba preparada para la humanidad, hermanos. Dios creó algo perfecto, algo maravilloso. Y luego viene y le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles van a poder comer. O sea, ahí estaba todo. Dios les dio permiso. Pero Dios dijo, pero de este árbol. ¿De cuántos árboles era? Uno. Fíjense, uno. De uno no podían comer. De todos podían comer, menos de ese.
aquí estamos en lo mismo. Aquí estamos en lo mismo. Dios nos dice, miren, ustedes pueden disfrutar de todo esto. Pero hay algo de lo que ustedes no pueden echar mano. Y nosotros en el discernimiento del Espíritu de Dios tenemos que saber qué es ese algo a lo que nosotros no podemos echarle mano. Es que en el mundo hay muchas cosas lindas, hermanos. Porque Dios lo hizo para nosotros. Amén. Dios lo hizo para nosotros. Lamentablemente se infectó por ese mal. ¿Sí me explico? Entonces hoy nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no debemos llegar. ¿Sí va conmigo? Amén. A mí me encanta irme de vacaciones. Quien quiera patrocinarme unas vacaciones está abierto. Hay una cuenta ahí para si usted quiere patrocinar unas vacaciones. No se crea. Me gusta irme de vacaciones, me gusta disfrutar la naturaleza, me gusta irme de paseo, me gusta irme al centro. A mí me encantan los edificios, hermanos. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención, me ha impresionado a mí los edificios. Cuando yo llegué a Los Ángeles, yo vivía maravillado mirando, me gustaba contemplar el centro de Los Ángeles, unos edificios enormes allá, el centro de Los Ángeles es grandísimo. Y yo iba al centro y disfrutaba de esos grandes edificios como de allá de rancho yo, hermanos, pues de dónde más, ¿verdad? Y ver esos enormes edificios y apreciarlos, hermanos, es tantas cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas. Amén. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, dentro de mucho de eso hay también cosas en el mundo que Dios quiere que nos apartemos de ellas. Amén. ¿Sí va conmigo? ¿Sí me va siguiendo? Eso es para tratar de balancear, ¿verdad? Y no me vayan a malinterpretar de pensar de que Dios es un Dios amargado, Dios no quiere que nos disfrutemos, Dios no quiere que podamos disfrutar de la vida. Sí, hay muchas cosas, hermanos, pero hay tantas otras cosas que Dios quiere que nos apartemos de ellas, que no nos dejemos vislumbrar por ellas. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Israel se dejaba vislumbrar por todas esas cosas de las cuales Dios ya les había dicho, no se metan con ese rollo, no se metan ahí. Pero ellos se miraban tan bellos, tan hermosos, que se dejaban ir por esas cosas. Se dejaban conquistar muy rápidamente, eran muy fáciles. Eran muy fáciles. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando anduvieron de novios, fueron fáciles con el que ahora los acompaña o las acompaña. A mí no me gustaban las mujeres fáciles. Se crean. Han de haber dicho, el pastor era bien mujeriego, ¿no? Eran bien fáciles, se dejaban fácilmente enamorar por lo que sus ojos por lo que sus ojos veían. El anhelo de satisfacer sus deseos, póngame cuidado con esto. El anhelo de satisfacer sus deseos de esta vida, más que el deseo de Dios, los llevaba a irse apartando de Él, olvidarse de Él. Póngame cuidado. Reitero esto, la semana pasada lo mencionaba. Esto no ocurre de la noche a la mañana, hermanos. El apartarse de Dios no ocurre, por ejemplo, hoy me doy un resbalón y ya, me aparté de Dios. No. Esto es una forma progresiva de irse apartando de Dios poco a poco. El mundo nos empieza a absorber, el trabajo, los afanes, nos hacen olvidarnos de que tenemos que buscar de Dios, de que necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Y eso nos va apartando poco a poco. Hay un artículo de fe en el manual de la Iglesia del Nazareno que nos advierte, es un artículo de fe que habla acerca de la santidad, que nosotros somos un pueblo de santidad, y el artículo dice con versos bíblicos, que si nosotros no cultivamos la santidad en nuestra vida, la santidad puede llegar a entorpecerse y finalmente perderse. Entonces es un progreso, es como cuando nosotros dejamos de alimentar, dejamos de comer. ¿Usted si no come hoy, se moriría hoy? Algunos quizás sí. Algunos quizás sí se mueren. Para el fin del día ya están muertos. Pero, o sea, usted no moriría si no come hoy. Y si mañana medio come, tampoco moriría. ¿Cómo iría usted perdiendo la vida de una forma gradual? Su cuerpo, ¿sabe qué hace su cuerpo? Usted sabe, ¿verdad? El cuerpo, cuando ya empieza a recibir alimento, ¿qué empieza a hacer el cuerpo, el organismo? Empieza a comerse el mismo cuerpo. ¿Sí? Y por eso es que uno se va enflacando, porque el cuerpo empieza a comerse los nutrientes, empieza a comerse la composición de los músculos,
la grasa que pudiera haber, el cuerpo se le empieza a comer para tratar de sostener la vida del cuerpo. Cuando todo eso se le acaba, entonces usted muere de inanición. Pero ya pasaron varias semanas, varios meses quizás, antes de que le llegue la muerte. La vida espiritual es de la misma manera. El pueblo de Israel le sucedía lo mismo. ¿Sí? Al pueblo de Israel le sucedía lo mismo. Y es lo que nosotros, hermanos, tenemos que cuidar. Cuidar de una forma celosa. Mira, el apóstol Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque no si hay alguien más que arrebate tu corona. El diablo nos puede arrebatar esa corona, ¿sabe? Incluso quien anda detrás de esa corona suya, la que Dios le entregó por medio de Jesucristo, es Satanás. Satanás se la quiere arrebatar. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor, con mucho celo, con mucho cuidado. Amén. Porque el pecado es sutil. ¿Ha escuchado ese término antes? El pecado es sutil. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cómo se le presentaba el pecado a Israel? El pecado a Israel no se le presentaba diciéndole, soy pecado y si pecas conmigo te vas a morir. El pecado nunca llega así. ¿Cómo se le llegaba el pecado a los israelitas? Disfrazado, con mujeres bellas, hermosísimas, con las tendencias del corazón de la persona. Usted conoce sus tendencias, usted sabe cuáles son sus tendencias. Usted sabe cuáles son. Satanás sabe eso. Satanás sabe cuáles son sus tendencias y eso es lo que le va a presentar a usted. Y no se la va a presentar apestosa y putrefacta, porque así es el pecado. La paga del pecado es ¿qué? El pecado no se va a presentar putrefacto, apestoso. Le rehuimos, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a presentar el pecado? Disfrazado de lo que a usted le encanta, de su tendencia, de su gusto, de sus deseos. Así se presenta el pecado. Y así era como el pecado se le presentaba a Israel. Y por eso nosotros tenemos que vivir en esa relación íntima con Dios, porque es a través de esa relación con Dios, a través del Espíritu de Dios, su presencia en mi vida, que me da la sensibilidad de detectar lo que me va a apartar de Él. ¿Sí me voy a entender? Amén. Mire, vaya a Oseas capítulo 3, verso 1, por favor, sin perder, deje señalado ahí el capítulo 6. Y vaya a Oseas 6.3. Digo 3.1. Oseas 3.1. Ahorita vamos a ver cómo es que Dios quiere que nosotros guardemos, alimentemos y cultivemos a través de qué es lo que va a mantener nuestra vida saludable, qué es lo que nos va a mantener alertas, qué es lo que nos va a mantener apartados del mal, apartados del pecado, apartados de caer, apartados de apartarnos de Dios, valga la redundancia. Oseas 3.1 dice la Escritura: me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer. ¿Cómo? Adúltera. Tiene acento en la U, adúltera. Que es amante de otro. Fíjense. Ámala ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Fíjense la figura que hay aquí. Esta es una figura. ¿Sí? Dios le pide a Oseas, decíamos la semana pasada en el contexto, si usted lee el verso del capítulo 1 en adelante, hasta el 3, se va a dar cuenta, va a entender lo que Dios está diciendo aquí. Dios le pidió a Oseas, literalmente, el sacerdote, vamos a decir, era un pastor soltero, que estaba prospecto a casarse, y Dios le dice, mira, Oseas, ve, necesito que te cases, pero te vas a casar con una prostituta. Hermanos, eso es fuertísimo. Dios pidiéndole eso a su profeta, Dios pidiéndole eso a su siervo, te vas a casar con una prostituta, porque a través de eso yo le voy a dar una lección al pueblo de Israel, le voy a enseñar a Israel la condición en la que se encuentra. Y vemos diciéndole aquí entonces Dios a Oseas, me habló una vez más el Señor, dice, ya se había casado con esta mujer,
Y luego viene el Señor y le vuelve a hablar. Dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer. O sea, ámala, ámala. No solamente enamorarse, póngame cuidado. Hay dos cosas diferentes entre enamorarse y amar. No son las dos cosas iguales. Ay, estoy tan enamorado. Ay, hasta estrellitas veíamos, ¿verdad? Pero ya después de 2 o 3 años de estar casado, Padre Señor, y manda la muerte. Mándala. ¿Y dónde quedó el enamoramiento? Enamorarse, estar enamorado son dos cosas, es algo distinto de amar. Dios le dice a Oseas, ámala a esa mujer. Dios pudo haber dicho nada más, ten relaciones con ella y ten hijos con ella sin necesidad de amarla. O haberle dicho, enamórate de ella. Pero Dios le dice, ámala. Tampoco era solamente tener relaciones sexuales con ella, porque hoy en día se interpreta también tener sexo como decir, vamos a hacer el amor. Y yo cada vez que oigo digo, ay, Señor bendito, ¿hasta dónde estamos pero tan entorpecidos? Disculpe la expresión, pero esa es la realidad. Dios le dice, ámala. ¿Qué significa? Mire, ámala, ¿cómo? Dios le da un modelo cómo debía de amar a esa mujer él. Ámala, ¿cómo? Como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Cómo dice ahí? Adúltera. Ojo con esto. Era una mujer adúltera. Ese era el estilo de vida que ella tenía. ¿Okay? Esa persona, ese era su estilo de vida, era adúltera. Constantemente vivía su vida en adulterio, era prostituta. ¿Qué creen ustedes lo que le iba a pasar a Oseas? ¿Qué creen ustedes que le iba a pasar a Oseas? ¿Ah? Sí, se iba a contaminar, pero había algo más que le iba a pasar a Oseas. Es que ella siempre estuvo en lo mismo. Ella nunca dejó de ser adúltera. Dios nunca le dijo a la adúltera, deja de ser adúltera porque te vas a casar con mi siervo. No. Dios le dijo, o sea, cásate con esta mujer adúltera. Entonces, por seguro lo que iba a pasar después de casarse es que la mujer iba a ser siguiendo adúltera. Iba a seguir siendo prostituta. Para amar a una prostituta, tienen que amarla de veras. Porque amar es perdonar. Amar es perdonar. Mire, yo creo que todos sabemos ese pasaje. Vaya, guarde ahí Oseas, no vaya a perder Oseas, por favor, porque vamos a regresar otra vez ahí. Y váyase a 1 Corintios 13. ¿Estoy bien? Yo creo que los que saben de Biblia saben de qué estoy hablando. 1 Corintios 13. Ahorita va a entender qué es lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas y por qué es diferente estar enamorados de amar. Enamorarse, la diferencia de amar. 13:4. 1 Corintios 13:4. Yo quiero que todos lo tengan. Amén. El amor es paciente. ¿Tendrías que ejecutar paciencia, Oseas, con esa mujer? Escúchame. ¿Sí o no? Tendría que ejecutar mucha paciencia, porque le iba a ser una persona, le iba a ser infiel. Infiel. Yo no quiero devolver pensamientos, ni revolotear pasados, ni nada por el estilo. Ni ofender a nadie, pero yo no sé si más de algunos de los que están aquí han sufrido infidelidad conyugal antes. No levante su mano, solo estoy preguntando. Si usted la tuvo y tuvo esa experiencia, usted va a saber qué es lo que se siente haber sido, ¿cómo se dice? Traicionado en una infidelidad conyugal. No es algo de decir, sea lo que sea, causa dolor,
causa herida, causa que la vida cambie, causa que terminemos también nuestra forma de pensar, pensar diferentes. Una traición es, o sea, Dios condena la traición y Dios estaba condenando la traición de Israel. Israel estaba traicionando en su relación a Dios y con Dios. Ellos habían adulterado, habían preferido otros, prefirieron otros dioses que a mí. ¿Cómo usted cree que se sentía Dios en su corazón? Nosotros a veces leemos y vemos esto como algo muy superficial, pero cuando nosotros examinamos y nos ponemos en el lugar de una persona que ha sido traicionada en su vida conyugal, el dolor, la herida, el sufrimiento cambia su vida completamente. ¿Cómo Dios se sentía cuando Dios vio a su esposa traicionada ante sus ojos? Ahora sí me va siguiendo. Amén. Y miren lo que Dios le dice a Oseas: ve y ámala. Y esto es lo que Oseas tenía que aplicar con esa mujer, porque lo iba a seguir traicionando, no con uno, sino con muchos. ¿Se puede usted sentir cómo Oseas se sentía? De que a lo mejor, la Biblia no dice, pero yo me puedo imaginar, siendo una mujer que ese era su estilo de vida, que a lo mejor Oseas se levantaba por las mañanas y no encontraba a su esposa a su lado y empezaba a buscarla, y a lo mejor tenía que ir a traer del bar, la tenía que ir a traer de la cantina o a traerla de un cuarto porque se había acostado con un tipo. ¿Ustedes creen que eso no pudo haber pasado? Por algo Dios se lo estaba pidiendo que lo hiciera, porque había una enseñanza en eso para el pueblo de Israel, y que ellos se dieran cuenta cómo Dios se sentía en su corazón. Ellos estaban cegados completamente. El amor es paciente. Yo no estoy diciendo que sea una licencia para salirnos con la nuestra y decir, mi cónyuge me tiene que aguantar. No, porque la relación de Dios es personal. Usted tiene que asegurarse de amar a su cónyuge como Dios lo ama a usted. Ese es el mandato de Dios. Usted debe amar a su cónyuge como Dios le ama a usted, porque así le dice Dios a Oseas, ¿se recuerda? Dice, ámala como yo. Dice, amo a Israel. Y es así como Dios nos ama. El amor es paciente. El amor es bondadoso. ¿Qué es bondadoso? ¿Qué es ser bondadoso? Yo no creo que Oseas, si eso hubiese pasado, que Oseas hubiera llegado a sacarla de la cantina del pelo, ¿verdad? Ven para acá, vieja sinvergüenza cualquiera, y arrastrarla desde ahí hasta su casa. No creo. Yo creo que pacientemente Oseas pudo haber llegado y decirle, mujer, ¿qué haces aquí? Vamos a la casa. Tú tienes un hogar, vamos. Ven, vamos. Tú eres mi esposa, yo me casé contigo. Bondadoso el hombre. ¿Qué es la tendencia humana? Es que la cara está hija y ahorita va a ver. Y hacemos miren, hace unos meses atrás, la desgracia que sucedió, ¿se recuerdan? La desgracia que sucedió por infidelidad. El hombre se enloqueció, hizo pedazos a la mujer, literalmente la mató, la asesinó. Pasó en una iglesia nuestra del Nazareno, para que vean que también pasan cosas malas en esta iglesia del Nazareno. Por eso debemos de cuidar nuestra vida. Nadie está exento de que el pecado toque su puerta. Y el hombre no fue bondadoso. No quiso poner en práctica la paciencia, la bondad. Se dejó llevar por su locura, por sus celos, por su odio, por su rencor, y mató a su esposa. Y Dios le está pidiendo a Oseas, sé paciente con ella, porque yo soy paciente con Israel. Oseas, sé bondadoso con ella, porque yo soy bondadoso con Israel. Y mire lo que sigue diciendo la definición de amor. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Qué es la tendencia del mexicano, de los latinos? A mí nadie me ve la cara. Macho.
soberbia bien grande para que vean. ¿Verdad? El orgullo, la arrogancia, jactancioso. Y aparte de ser eso, es envidioso. Que es un sinónimo, podríamos también decir, que va enlazado con los celos. Ojo con lo que le voy a decir, los celos. Va eslabonado con los celos. La envidia va eslabonada con los celos. Los celos enfermizos. Por ejemplo, no sé si les he contado que a mi esposa le tiran hasta piropo delante de mí. Y hay gente, ustedes que saben que no respetan. Hoy la gente no respeta. Descaradamente desnudan a las mujeres con la vista. Y uno como hombre se da cuenta. Incluso si una mujer lo hiciera conmigo, mi esposa se daría cuenta. ¿Pero qué tengo que poner en práctica yo? El amor de Dios. Yo amo a mi esposa. ¿Qué me hace ver a mí eso? ¿Qué me hace vivir a mí eso? Es, yo confío en mi esposa. Porque también dice la definición de amor es que debemos ser personas de confianza. Debemos confiar. Yo confío en mi esposa. Eso es parte del amor. No es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza. ¿Se da cuenta? No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Yo no sé, miren, cónyuges, esposos, viven juntos guardándose rencor. Es que me hizo y nunca olvidan el pasado, siempre se están recordando el pasado. Y recordándose cualquier falso movimiento se recuerda en el pasado. Y ese es el arma, ¿verdad? Un M60. Ahí la tienen bien limpiecita, bien aceitadita al ladito de la cama, porque en cuanto me diga algo, me saca la escuadra y yo le saco el M60. Y lo primero le empiezan a tener una ráfaga del pasado. Y ahí están viviendo una vida de amargura, porque solamente se la pasan viviendo acerca del pasado. Guardan rencor en su corazón. No se han perdonado. Oseas no tenía que guardarle rencor a esta mujer por todo lo que le fuera a hacer. No podía guardarle rencor, porque Dios le dijo, ámala como yo amo a Israel. El verso 6 dice, el amor no se deleita ¿en qué? En la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si usted sigue leyendo ahí, le da otras cosas más de la definición de lo que es el amor de Dios. De esa manera tenía que amar Oseas a esa mujer, porque es la manera en que Dios estaba amando a Israel. Ama a la mujer adúltera como yo amo a Israel. En el verso 1, capítulo 3, de Oseas. Ámala como yo amo a esa mujer. El Señor quería que Israel se diera cuenta que les amaba. Aún en su pecado, en la pobreza de su fidelidad al Señor, Dios quería darles a entender, Dios quería que se dieran cuenta que a pesar de cómo estaban viviendo, Él les seguía amando. Este amor debía de decir mucho a la mente, a la conducta, a las acciones, a los hechos de Israel. Ese hecho, esa figura, ese mensaje tenía que decirles mucho. Aún siendo infieles, el Señor les seguía amando. Aún que muchas veces somos infieles, el Señor nos sigue amando. Amén. Mire, yo quiero tocar esto, amados hermanos, pero muchas veces nos vemos siendo infieles al Señor. Usted dice, pastor, entonces nos está diciendo adúlteros. Sí, nos estamos llamando adúlteros. Porque muchas veces nos vemos siéndole infiel al Señor. Yo no sé, usted sabrá, vuelvo a repetir, Dios y usted conoce cuáles son sus tendencias, cuáles son sus deseos, porque por ahí es donde nos vamos, ¿no? Por ahí es donde nos jalan las cosas que nos hacen faltarle al Señor, que nos hacen ser infiel al Señor. Tenemos que ver eso. ¿Qué es en su corazón lo que lo jala? ¿Qué hay en su corazón que todavía usted se siente atraído? Como una mujer ajena, podríamos decir, el adúltero a una mujer ajena, el fornicario a una
mujer que no es suya. ¿Sí me va entendiendo, hermanos? Amén. Si el Señor les amaba a pesar de su infidelidad, ¿cuánto más debemos amar al Señor por sobre todas las cosas? Por sobre todas las cosas. Y aquí yo necesito mencionar unas cosas, hermano. Hay muchas cosas, vuelvo a repetir, en nuestra vida, por muy sencillas que pudieran ser, que pudieran llegar a tomar el lugar de Dios. Podrían llegar a tomar el lugar de Dios, porque Dios le dice a Oseas, han adulterado con dioses ajenos. Cuando algo reemplaza el lugar de Dios en su corazón, eso se convierte en un Dios. Antes eran los dioses de imágenes, ¿verdad? Ellos eran muy populares, las imágenes de aquel entonces. Había una religiosidad terrible, que hoy también la hay, pero ya no necesariamente en imágenes. Todavía las hay, pero ya no necesariamente en imágenes. Hoy hay una religiosidad terrible, terrible, terrible. Por todos lados. Mucha gente dice, hay ateos. No es cierto, aún los ateos son religiosos como ellos solos, porque un Dios tienen en su vida. ¿Saben cuál es? El dinero. El dinero ocupa el centro de sus corazones. Eso es un Dios. Eso es un Dios. La idea de Dios es que todo lo que le reemplace a Él en nuestra vida, ese es un Dios. Y le estamos rendiendo culto, estamos rendidos ante eso. Cualquiera que pudiera ser, sus hijos pudieran ser un Dios para su vida. Yo amo a mis hijos, pero tengo que tener cuidado. Yo amo mucho a mis hijos, yo protejo a mis hijos y yo quiero lo mejor para mis hijos, pero tengo que tener cuidado que mis hijos reemplacen el lugar de Dios. Hay muchos hijos reemplazando el lugar de Dios en los corazones de muchos padres. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo es que usted va a ver que su hijo no tenga el lugar de Dios? Ahorita vamos a verlo. Sus hijos y cualquier otra cosa. Piense que pudiera ser su carro, su casa, su trabajo, su patrón, etc. Muchas cosas pueden reemplazar a Dios en nuestro corazón. Este amor es el modelo con el que debemos amar al Señor. ¿Cuál? El modelo que Dios le había, el modelo que vemos en el capítulo 3:1 de Oseas. Ese es el modelo con el que nosotros debemos amar a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios no es adúltero ni nada por el estilo. Todo lo contrario, dice que Dios nos ama. Qué fácil sería y qué fácil es amar a Dios porque Él nos ama, hermanos. Amén. La tenemos bien fácil porque Dios nos ama y nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Sin argumentos, sin excusas, sin condiciones. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Este es el modelo del que Él le dice a Oseas, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Así ámala. Nosotros debemos amar a Dios, hermanos, sobre todo lo que nosotros pensemos que sostiene nuestra vida aquí, en este mundo. Sobre todo lo que usted cree más importante de su vida aquí, usted debe de amar a Dios sobre eso. Sobre mi esposo, pastor, sobre su esposo. Su esposo, miren, su esposo no le va a salvar. Es Dios el que le va a salvar. Amén. Es Dios el que dio su vida por usted, no su esposo. Es Dios el que dio la salvación. Yo no estoy diciendo que no ame a su esposo. Espérenme tantito. A lo que voy es que su esposo o su esposa no debe ocupar el lugar de Dios. Mi esposa tiene un lugar en mi vida especial, pero no es tan especial como el lugar que Dios tiene en mi vida. ¿Sí me doy a entender? Amén. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que es un Dios? Yo se lo defino. ¿Qué es lo que es un Dios? Un Dios es a lo que rendimos nuestra vida y ponemos toda nuestra vida para confiar en eso que nosotros hemos declarado Dios. Nuestra vida depende de eso. Nosotros obedecemos a eso y estamos sujetos a eso que es nuestro Dios. Ese Dios es lo que nos dice a nosotros cómo debemos de vivir. Ese Dios es el que me da el modelo de vida, de pensamiento y de decisiones en la vida. Entonces, si mi esposa es mi Dios, ¿qué creen que voy a hacer?
Si ella decide irse al infierno, ¿qué creen que voy a hacer yo también? También me voy con ella al infierno. ¿No fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén? ¿Sabían ustedes que Adán amó más a Eva que a Dios? Porque él escuchó más a Eva que lo que había oído de Dios. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Pero vino su esposa y le dijo, mira, ven, come tan rico, mira, yo ya comí. Y por amor a ella, ¿verdad? Yo me imagino aquel cuerazo. Y era el único en el mundo. Pues dijo, yo no me quiero quedar solo, quizás, ¿verdad? En su mente. Yo no voy a dejar que esta mujer me deje. Yo no me quiero quedar solo. Posiblemente pudo haber pensado, ¿verdad? Y escuchó más la voz de su esposa. Tengamos cuidado de escuchar la voz de nuestra esposa cuando quieren tomar el lugar de Dios. Es cierto que como varones yo les aconsejo algo, varones. Las mujeres tienen más sentido que los hombres. A veces son más sabios que los hombres. Y hay que prestarles atención al consejo. Siempre y cuando el consejo vaya alineado con la voluntad de Dios. Alineado, por eso también tú como varón tienes que estar alineado a la voluntad de Dios, porque es la manera que yo voy a discernir si el consejo de mi esposa va alineado con la voluntad de Dios, aunque no me guste lo que me esté diciendo. Porque otra vez somos muy machos, ¿verdad? Yo aquí mando. O viceversa, ¿verdad? A veces la mujer es la que manda. La mujer es la que lleva el cinturón ese ancho. ¿Verdad? Entonces yo no estoy diciendo que no amemos a nuestra esposa. Tenga cuidado. El apóstol Pablo dice, ama a tu esposa como Dios ama a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así ámala. Así dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Amar al Señor hasta en los más mínimos o insignificantes detalles. Amar al Señor hasta en los más mínimos o insignificantes detalles de la vida. Amar al Señor aún en eso. Dejar el conocimiento de Dios y del amor y de amar al Señor por las tortas de pasas. Pónganme cuidado con esto. Váyase al verso 6 rapidito. Antes de terminar, yo quiero terminar ya porque hay algo más que vamos a hacer esta tarde. Oseas, siempre de Oseas. Váyanse a Oseas, déjenme ver. Señor, te puse el verso aquí. Dejaron el conocimiento de Dios por las tortas de pasa. Sí, en el capítulo 3, perdón, ahí mismo en el capítulo 3, verso 1, en el verso 2. Verso 1, al final, mire lo que dice el Señor. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten. ¿Con qué cosas? Con las tortas de pasas que les ofrecen. Ay, Señor bendito. ¿Se recuerdan con qué fue que Esaú vendió su primogenitura? Gracias. ¿Qué son las lentejas? Sí, son los frijoles esos verdecitos, son, ¿verdad? Por un platito de frijoles vendió la bendición de Dios. Ese plato de lenteja puede representar bueno, es al revés. Déjenme ver mis notas para no hacerles bolas. Vendió su herencia. Vendió su herencia por un plato de lentejas. ¿Usted vendería una herencia de saber que su papá o su abuelo le dejaron, no sé, 300 hectáreas de terreno con 500 cabezas de ganado? ¿Quién haría eso? ¿Quién haría esa locura? Usted le dicen, mira, tu abuelo te dejó un rancho de 300, 400 hectáreas con 500 cabezas de ganado ahí. Y se le presenta un loco y le dice, mira, si tú me das eso, te regalo este pedazo de chocolate para que lo coma. Usted anda con hambre y no ha comido. Y usted dice, no, sí, te firmo ahí
título del, ¿cómo se llama? Díganmelo. Pues fíjense que pareciera tontería, estupidez, fantasía, etcétera. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que hizo Saúl, hermanos. Toda la herencia de sus antepasados, de su presente, su generación presente y de su generación futura, la vendió por un plato de lentejas. Todo lo entregó, la herencia, toda la herencia se la dio a su hermano que no le pertenecía a él por ser hermano mayor, se la dio por ese plato de lentejas. La cambió. Y vemos aquí a Israel haciendo lo mismo. Dice el Señor: aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Habían cambiado el amor de Dios por el deleite, podríamos decirlo así porque Dios está usando una figura aquí, por el deleite del paladar. Cambiaron el amor y el conocimiento de Dios por el deleite del paladar. ¿Sabe qué representa eso? Puede representar todo aquello que se relacione con mitigar o satisfacer una necesidad física. ¿Me escuchó? Suena bien familiar esto. Muchas veces nosotros nos vemos entregando el amor de Dios, renunciando a Él, por mitigar o satisfacer una necesidad física, no importa cuál sea. No, por eso vuelvo a insistir, no sé cuál sea su tendencia, su necesidad, su deseo.